El viernes 7 de julio, día de San Fermín, comenzó la campaña electoral para las próximas elecciones generales que tendrán lugar el día 23 de este mismo mes, es decir, el famoso 23J. Ese mismo día, el día que comenzó la campaña, publiqué una página web llamada chat23j.com, que es una página web que utiliza inteligencia artificial y lo que te permite es informarte de forma objetiva sobre las medidas que propone cada partido sin que tengas que leerte todos los programas electorales. Estoy grabando este vídeo para explicarte cómo he construido esta web, cómo he construido Chat23J. Mi objetivo es que cualquier persona, sea cual sea su nivel de conocimiento técnico, pueda entender cómo funciona por detrás una página web como esta. Aunque te voy a enseñar parte del código que hay detrás de la página web, no quiero tampoco entrar a tanto nivel de detalle. Lo que quiero es que entiendas conceptualmente qué herramientas he utilizado y cómo se interrelacionan, cómo se relacionan entre sí estas herramientas para dar lugar a la solución final. Pero dicho esto, si después de ver el vídeo hay alguna parte que quieres que aclare o explique con más detenimiento, pues bueno, puedes dejar algún comentario en el vídeo o simplemente escribirme por redes sociales que estaré encantado de explicarte todo lo que sea necesario. Antes de empezar con la explicación técnica, vamos a ver cómo funciona la página web, porque quizás no la conozcas, ¿vale? La URL es chat23j.com, puedes entrar tú mismo, es gratis, no hace falta registrarse y verás pues una página como la que se está mostrando aquí. Y es bastante fácil el funcionamiento, simplemente tenemos que elegir un partido político. Si hacemos clic aquí se nos abre un desplegable con casi todos los partidos políticos. Mi intención era, o bueno, sigue siendo, introducir en este seleccionable pues todos los partidos políticos de ámbito nacional. El problema es que todavía hay algún partido político pues que no he conseguido encontrar su programa electoral. He escrito algunos de ellos por Twitter. Cuando consiga los programas electorales de los partidos que faltan, pues añadiré los partidos. Entonces aquí simplemente seleccionas un partido, por ejemplo, pues vamos a elegir el Partido Popular. Y aquí introducimos una pregunta. Es una pregunta que queremos hacerle a la inteligencia artificial en relación con este partido político. Como por ejemplo, en este caso, pues podemos decir que proponen para reducir la inflación, por ejemplo. Le damos a preguntar a la IA y ahora mismo lo que está haciendo la inteligencia artificial es, digamos, leerse el programa político del Partido Popular, ver en qué apartados hace referencia al tema de la inflación y nos va a generar aquí un texto que va a ser un resumen, ¿vale?, de lo que el Partido Popular propone para reducir la inflación. Y nos dice que el Partido Popular propone las siguientes medidas para reducir la inflación. Y pues nos explica las medidas. Pues controlar el déficit y la deuda, reducir la presión fiscal, hacer una reforma integral del sistema fiscal. Bueno, nos pone aquí la serie de medidas que proponen y abajo nos explica de dónde ha sacado el contenido. Y esto es lo realmente relevante de la aplicación. Nos dice, respuesta generada a partir del contenido de las páginas 10, 21 y 22 del programa electoral del Partido Popular. Es decir, que esta inteligencia artificial no se está basando en contenido que haya por internet, contenido que haya en redes sociales, que todos sabemos que gran parte de ese contenido pues contiene medias verdades o es contenido un poco sesgado por la ideología de la persona o medio que ha escrito esa noticia. En cambio, esta inteligencia artificial, toda la respuesta que nos acaba de dar está basada exclusivamente en el programa electoral del Partido Popular, que es un documento que ha publicado el propio programa y que está disponible en su página web. Bien, explicado esto, como veis el funcionamiento es bastante sencillo, simplemente como input le metemos pues un partido político y una pregunta y la inteligencia artificial nos responde a esa pregunta. Y visto esto, lo que quiero hacer ahora es explicarte cómo funciona por debajo, cómo la inteligencia artificial ha sido capaz de generar esta respuesta en tan poco tiempo. Esto que veis aquí es un diagrama que he dibujado y que creo que me va a ser bastante útil a la hora de explicaros cómo funciona la inteligencia artificial que hay debajo de la web, ¿vale? Como veis, hay aquí dos logos, está este aquí abajo, que quizás este no os suene tanto, pero este de aquí a la derecha sí seguramente os suene bastante más. ¿Por qué he metido logos dentro del diagrama? Pues he metido logos porque obviamente no he desarrollado la inteligencia artificial desde cero. Me estoy apoyando en tecnología ya existente, en tecnología desarrollada por otras empresas, en concreto en la tecnología desarrollada por estas dos empresas que hay aquí representadas con estos dos logos. El logo que vemos aquí a la derecha es el logo de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, ¿vale? Quizás OpenAI no te suene, pero ChatGPT seguro que te suena, ¿vale? Si no has utilizado a estas alturas ChatGPT, pues lo que te recomiendo es que pares de ver este vídeo y te vayas a la página web de ChatGPT para que comiences a usarlo, porque seguro que te va a ayudar mucho en tu día a día. ¿Por qué me he apoyado en la tecnología ya existente? Pues porque no tendría sentido desarrollar una inteligencia artificial desde cero para este caso de uso. O sea, la empresa de OpenAI
que quizás ChatGPT pues parece como algo nuevo, que realmente surgió creo que en noviembre del año pasado, de 2022. Es una empresa que lleva desarrollando inteligencia artificial desde el 2015 y su primer modelo de lenguaje nació en el 2018. ¿Vale? Si yo quisiera crear mi propio modelo de lenguaje para esta página web, pues tardaría 4 o 5 años en desarrollarla, como ha tardado OpenAI, pero eso no es lo peor. Sino lo peor es lo que se ha gastado OpenAI en desarrollarla, ¿vale? Aparte de todo el talento técnico que ha tenido que contratar, se ha gastado millonadas, podemos decir que se ha gastado cientos de millones en desarrollar su inteligencia artificial. Por tanto, todas las páginas web que veas por ahí, como ChatPDF o cualquier aplicación web que esté utilizando inteligencia artificial, lo más probable es que esté haciendo uso de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje ya creados por otras empresas. Son muy pocas las empresas en el mundo capaces de desarrollar sus propios modelos de lenguaje. Realmente están OpenAI, está Facebook, está Google, o sea, están las grandes empresas tecnológicas, pero para de contar. Muy pocas empresas en el mundo tienen recursos como para crear sus propios modelos de lenguaje. Bien, en mi caso he utilizado el modelo de lenguaje de OpenAI, el modelo GPT 3.5. ¿Qué relación hay entre GPT y ChatGPT? ¿Vale? Quiero explicar esto, quiero aprovechar este vídeo para explicar también esta confusión, porque hay mucha gente que intercambia los términos, ¿no? De GPT y ChatGPT. Son cosas diferentes. GPT es el modelo de lenguaje, ¿vale? En 2018, como decía antes, nació GPT-1, luego vino GPT-2, GPT-3, GPT 3.5 y el último en nacer ha sido GPT-4. Son lo que se conocen como Large Language Models, grandes modelos de lenguaje, ¿vale? Y ChatGPT lo que es únicamente un producto en forma de chat construido encima del modelo GPT. En concreto, del modelo GPT 3.5 si utilizas la versión gratuita de ChatGPT o GPT-4 si utilizas ChatGPT Plus, que cuesta $20 al mes, ¿vale? Entonces, lo interesante de OpenAI no es ChatGPT, sino el modelo que hay debajo, es GPT. Y el modelo GPT se puede utilizar, obviamente, a través de ChatGPT, como lo utiliza la gran mayoría de personas, pero también se puede utilizar de otra forma. Se puede utilizar a través de su API, ¿vale? No voy a explicar aquí qué es una API, pero digamos que una API es una forma de interactuar con GPT de forma programática, es decir, a través de código. Vamos a ver un ejemplo. Si nos metemos en ChatGPT, yo como tengo ChatGPT Plus, pues puedo elegir entre el modelo 3.5 y el modelo GPT-4. Si tú no tienes ChatGPT Plus, pues no te dejará elegir y por defecto estará utilizando el modelo GPT 3.5. Entonces aquí le vamos a pasar un prompt al modelo, ¿vale? Vamos a pasarle un input al modelo. Al final estos modelos son modelos de lenguaje que reciben un input que es texto y generan otro output que es texto también, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle hola, ¿qué tal estás? Le damos al enter y el modelo de lenguaje en base a ese input nos genera una respuesta que es hola, estoy bien, gracias. Como inteligencia artificial no tengo emociones, pero estoy aquí para ayudarte. Esta es una forma de interactuar con el modelo GPT 3.5. Hay otra forma, como os decía, que es a través de la API. ¿Vale? Tengo aquí un cuaderno de Google Colab donde he escrito unas líneas de código. Como veis, son muy pocas las líneas de código. Es esto que vemos aquí. Y estas líneas de código lo que están haciendo es conectarse con la API de OpenAI para utilizar el modelo GPT 3.5, el mismo que acabamos de utilizar, pasándole como input ese texto que veis aquí, ¿vale? El hola, ¿qué tal estás? Aquí podría sustituirlo por lo que yo quisiera. Vamos a poner el mismo input para ver si se parece el output que ha generado ChatGPT del que va a generar el modelo 3.5 a través de la API. Aquí simplemente le damos al play y va a imprimir ahora en la pantalla la respuesta. Hola, soy una inteligencia artificial, por lo que no tengo emociones, pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Como ves, se parece mucho, de hecho es casi idéntico, ¿no? Es idéntico al texto que genera. Esto lo que quiere decir es que, pues, lo que he dicho antes, que debajo está el modelo GPT, al final son interfaces. Tanto la API como ChatGPT son interfaces para conectarnos con el modelo 3.5. ¿Qué diferencias hay entre ChatGPT y conectarnos a través de la API, ¿no? Con GPT 3.5? El precio. Utilizar la interfaz de ChatGPT, si no estás utilizando el modelo ChatGPT Plus, es decir, la versión gratuita, es completamente gratuita. No sé si existe un límite, pero tú puedes estar aquí todo el día haciéndole preguntas a ChatGPT que no te va a cobrar nada. En cambio, utilizar la API, como la API está pensada para lanzarle muchas preguntas, pues la API sí que tiene un coste. Tiene un coste que va en función del número de tokens, que más o menos es como... es básicamente un coste en función del número de palabras que contenga el input, ¿vale? Es decir,
preguntarle hola, ¿qué tal estás? Es mucho más barato que pues ponerle aquí el Quijote para que te haga un resumen, por ejemplo, ¿vale? Bien, creía conveniente aclarar esto, pues porque muchas veces confundimos al final ChatGPT, GPT. Muchas veces me preguntan si por debajo esto está utilizando ChatGPT. Pues no, Chat23J por debajo no utiliza ChatGPT, utiliza GPT, que es el modelo del lenguaje que utiliza también ChatGPT. Es decir, que Chat23J y ChatGPT comparten modelo de lenguaje. Bien, como os decía, vamos a entrar ahora a explicar el proceso y voy a empezar por la parte final, ¿vale? Al final, simplemente lo que hace, lo importante de todo el proceso es que utilizamos el modelo GPT, le pasamos un prompt, es decir, le pasamos un input y eso nos genera una respuesta. La respuesta ya la hemos visto, ¿vale? Tiene esta pinta. Es este texto de aquí. Ahora, ¿cuál es el prompt que le pasamos al modelo para que sea capaz de generarnos esta respuesta con tanta calidad? Digamos que es una respuesta bastante buena que nos ha resumido, nos ha hecho un resumen bastante conciso respondiendo a la pregunta que le hemos hecho. ¿Qué forma tiene este prompt? ¿Qué forma tiene este input? Pues bien, voy a enseñaros el código, ¿vale? Tengo todo el código de la aplicación en GitHub, pondré en la descripción el enlace al repositorio. Y bueno, no quiero enseñaros todo el código, simplemente voy a enseñaros el prompt, ¿vale? El prompt es esta parte que vemos aquí. Pone aquí template. Y el prompt dice así, dice, eres un experto en política española, no tienes opinión, eres totalmente objetivo. Responde la pregunta de forma objetiva basándote en la información del programa político. El programa político contiene información sobre las medidas que el partido, y aquí vemos que pone partido entre corchetes, ¿vale? ¿Qué significa esto de los corchetes? Pues significa que esto es una variable, porque realmente esto que estoy enseñando no es el prompt que se le va a pasar al modelo, sino es una plantilla del prompt que contiene una serie de variables, y esas variables, a la hora de pasar el prompt al modelo, esas variables son sustituidas por ciertos valores. ¿Y qué variables tiene? Pues tiene tres variables. Una es el partido, ¿vale? Decíamos que el programa político contiene información sobre las medidas que el partido, pues aquí pondría que el partido PP o que el partido PSOE ha planteado para las próximas elecciones generales. Intenta que tu respuesta sea lo más fácil de leer posible, utiliza bullet points si lo es necesario. Y aquí pone pregunta. Y aquí iría la pregunta, ¿vale? Aquí pone entre corchetes la variable question, pero esta variable sería sustituida por la pregunta. Es decir, en este caso, pues la variable partido iría sustituida por PSOE, la variable pregunta iría sustituida por qué medidas van a tomar para garantizar el pago de las pensiones. Como veis, vamos a volver al prompt. Como veis, es típico prompt, ¿vale? Si estás acostumbrado a utilizar ChatGPT, pues sabes que a la hora de interactuar con un modelo de lenguaje como GPT, es muy importante ponerle en contexto y es muy importante decirle qué rol quieres que asuma el modelo, ¿vale? En este caso es muy importante decirle que es un experto en política española y sobre todo muy importante decirle que no tiene opinión, que es objetivo, ¿vale? Para que la respuesta que nos dé pues sea objetiva y no se ponga a dar su opinión sobre su opinión política o, bueno, en general que no añade información de más que no nos interesa. Le decimos también que responda en español y aquí le decimos, y esto es lo realmente relevante de esta aplicación, le decimos programa político 2 puntos. Y aquí tenemos la variable summaries. Pues bien, esta variable va a ser sustituida por los trozos del programa electoral, en este caso el programa electoral del PSOE, por los trozos en los que se hace referencia o mención a la pregunta, ¿vale? Para que entendáis esto del prompt, cómo es realmente un prompt real. Pues bien, lo que voy a hacer es voy a sustituir las variables por valores reales, voy a conformar el prompt entero y se lo vamos a pasar a ChatGPT, ¿vale? Que es otra forma de interactuar con GPT, para ver que la respuesta que nos genera ChatGPT, si le pasamos el prompt bien estructurado, va a ser una respuesta bastante similar a la que nos ha generado Chat23J, ¿vale? Para este ejemplo, en Chat23J he elegido el PSOE. La pregunta es la de qué medidas van a tomar para garantizar el pago de las pensiones y la respuesta es esta de aquí. Pues bien, tengo por ahí el prompt y lo que voy a hacer ahora es pegarlo en ChatGPT. Vale, voy a pegar el prompt y voy a darle al Enter, ¿vale? Como veis, el prompt pues tiene el mismo contenido que hemos leído antes, simplemente que aquí pues partido pues ya pone PSOE y en pregunta pues pone qué medidas van a tomar para garantizar el pago de las pensiones, ¿vale? Simplemente he hecho copy-paste y he sustituido pues las variables por el valor que queríamos que tomasen esas variables. Y aquí en programa político, que veíamos que ponía summaries, pues... perdón, aquí.
he puesto los trozos del programa electoral del PSOE en los que se hace mención a las pensiones. Luego os explico cómo la aplicación es capaz de encontrar esos trozos en los que se hace mención a la pregunta que ha puesto el usuario. Bien, le he pasado todo este prompt a ChatGPT y ¿qué nos ha generado? Pues nos dice que el programa político del PSOE propone una serie de medidas para avanzar el pago de las pensiones y aquí nos pone unos bullet points como reforzar la estructura de ingresos del sistema de pensiones, blindar legalmente la revalorización de las pensiones, que si nos vamos a la web de Chat23J, pues vemos que es bastante parecida a la respuesta, ¿vale? También habla de blindar legalmente la revalorización, habla de reforzar la estructura de ingresos del sistema de pensiones. Como veis, la respuesta que da Chat23J y la respuesta que da ChatGPT es bastante similar, lo cual tiene sentido porque ambas webs utilizan el mismo modelo de lenguaje. La cuestión es, volviendo ya al diagrama, ¿cómo conseguimos formar ese prompt? ¿Vale? Hemos dicho que el prompt tenía 3 variables, que era el partido, la pregunta y los trozos del programa electoral del PSOE relevantes para responder a la pregunta. Pues bien, obviamente tenemos una función dentro del código que lo que hace es generar ese prompt. ¿Qué inputs utiliza para generar ese prompt? Pues lo que acabamos de decir. La prompt template, que es la que acabamos de aquí, es decir, la plantilla, y lo que son las variables, ¿vale? Que las variables son esas 3, pregunta, partido político y trozos relevantes del programa político. Y la amiga realmente de esta aplicación es esto de aquí, es cómo obtenemos esos trozos relevantes del programa político. Es decir, el programa político del PSOE para estas elecciones tiene alrededor de 250 páginas el PDF, creo. Entonces, ¿cómo conseguimos coger únicamente los extractos que nos interesan? Como veis, nos ha cogido 1, 2, 3, 4 párrafos en los que se hace mención a las pensiones, ¿vale? 4 párrafos de 250 páginas que contiene el PDF es un porcentaje bastante pequeño. ¿Cómo conseguimos identificar de forma tan concreta esos trozos? Pues bien, para entender cómo hemos hecho eso, tenemos que entender el concepto de vectorización, ¿vale? Lo he puesto por aquí. ¿Qué es esto de vectorizar texto? Seguro que has oído por ahí el tema de bases de datos de vectores, vectorizar texto, modelos de embeddings. ¿Qué es todo esto? Porque realmente esto es la esencia de cualquier aplicación como Chat23J o como cualquier otra aplicación que haga uso de información local y no de información que hay dispersa en Internet, ¿vale? O sea, la diferencia entre Chat23J y ChatGPT es que Chat23J está programado para utilizar contenido proporcionado por el usuario. Chat23J, ahora porque hemos pasado ese prompt con el contenido del programa electoral dentro del prompt, pero si le hiciéramos la pregunta genérica de qué propone el PSOE para el tema de las pensiones, pues para respondernos utilizaría información que hay dispersa en Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de vectorizar texto? Pues OpenAI, aparte del producto de ChatGPT, aparte del modelo GPT, tiene un modelo que se llama modelo de embeddings, ¿vale? Un modelo de embeddings es un modelo que lo que hace es coger un texto y transformarlo en un vector, ¿vale? En un vector numérico. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra perro y utilizando el modelo de embeddings de OpenAI, la palabra perro se convierte en este conjunto de números que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Realmente esto es un ejemplo que he puesto yo, me he inventado los números, pero el vector contendría muchísimos más números. O sea, sería un vector al final es un conjunto de números separados por comas y sería un vector pues de más de 1000 dimensiones, es decir, serían más de 1000 números separados por comas, ¿vale? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de este vector? Porque coger un texto y convertirlo en un vector, pues bueno, se puede hacer de forma aleatoria, digamos, ¿no? Pero la gracia es que el vector, este vector numérico, contiene información semántica sobre el texto. De tal forma que si utilizamos el mismo modelo de embeddings para vectorizar la palabra perro y vectorizar la palabra gato, esos dos vectores, es decir, esos dos conjuntos de números, serán bastante similares. ¿Por qué serían bastante similares? Pues porque perro y gato semánticamente son similares. Aunque son dos palabras que no tienen nada que ver, que comparten pocas palabras, semánticamente son similares porque son dos animales, perro y gato, ¿no? Entonces, la gracia de los modelos de embeddings es eso, que para palabras semánticamente similares lo que hace es crear vectores matemáticamente similares, porque al final un vector, ¿vale? Vamos a suponer que el vector que genera el modelo de embeddings tiene dos dimensiones, una dimensión X y una dimensión Y. Si tuviera dos dimensiones,
podríamos representarlo en un plano bidimensional como este de aquí, donde este que veis es el eje X y esto es el eje Y, ¿vale? Entonces, si el vector contuviese solo dos números, pues perro, el punto perro podríamos situarlo en este punto dentro del plano y el punto gato en este otro, ¿vale? Y simplemente podríamos saber si son palabras semánticamente similares calculando la distancia entre esos dos puntos. Si los puntos son muy cercanos, significa que son palabras semánticamente similares. Si los puntos están muy alejados, significa que son palabras que son poco semánticamente similares. ¿Vale? Realmente los vectores, como te decía, contienen 1000 dimensiones. No podríamos dibujar un espacio de 1000 dimensiones y ver las distancias en ese espacio de 1000 dimensiones. Hay que imaginárselo, ¿vale? Pero la gracia es que pasamos de texto a números. Y al ser ya vectores numéricos, pues podemos matemáticamente calcular las distancias, ¿vale? Y al poder calcular matemáticamente las distancias, podemos calcular la similaridad entre términos. O sea, al final, la gracia de vectorizar texto, la gracia de los modelos de embeddings es que nos permite hacer búsquedas por similaridad semántica, ¿vale? ¿Y qué utilidad tiene esto? ¿Qué relación tiene esto con lo de Chat23J? Pues bien, vamos a volver al diagrama general. Lo que queremos obtener para poder formar el prompt son los trozos relevantes del programa político, como hemos dicho antes. Pues bien, ¿cómo llegamos a ese output, al de los trozos relevantes del programa político? Pues lo primero que necesitamos es tener una base de datos con los programas políticos vectorizados, ¿vale? Este logo que veis aquí, que os decía antes, es el logo de Quadrant, ¿vale? Que es pues, un proveedor de bases de datos pensadas para almacenar vectores, ¿vale? Hay otros muy conocidos, como por ejemplo Pinecone, hay unos cuantos más, últimamente están saliendo muchos. Yo en este caso he utilizado Quadrant, que si me da tiempo luego explicaré por qué he utilizado Quadrant y por qué no Pinecone. Entonces, lo primero que necesitamos es tener una base de datos con esos programas políticos vectorizados, es decir, una base de datos donde esté, en este ejemplo, por ejemplo, pues vectorizamos la palabra perro, ¿vale? Que además, si queréis ver cómo es esto de forma práctica, lo tengo aquí. Aquí, estas líneas de código lo que están haciendo es uso de la API de OpenAI, exactamente del modelo de embeddings, y si como input le ponemos, pues, perro, esto nos genera un vector, que es este de aquí. Como veis, no tiene 2 dimensiones, no tiene 10 dimensiones, sino que tiene muchísimas dimensiones, ¿vale? Como veis, pues son números con unos cuantos decimales, y si pongo aquí la palabra león, por ejemplo, pues me generará otro vector diferente, ¿vale? Entonces, simplemente lo que he hecho, lo que hay que hacer para construir esta aplicación es coger el contenido que hay dentro de los programas electorales y ese contenido, ese texto, pasarlo a vectores, que tengo aquí otro diagrama por la izquierda. Es decir, he cogido los programas políticos, el PDF, por ejemplo en el caso del PSOE, os comentaba que es un PDF de unas 250 páginas, he cogido ese PDF y lo he transformado en vectores y no en un único vector, ¿vale? Y para poder transformarlo en varios vectores, lo primero que hay que hacer es trocearlo. Es decir, cogemos el programa político, lo troceamos en trozos de texto pequeños y cada trozo de texto pequeño lo vectorizamos. ¿Cuánto de pequeño es ese trozo de texto? Pues suele ser... Eso es algo que puedes elegir tú, puedes jugar con la longitud del trozo de texto. En este caso, cada trozo de texto es más o menos un párrafo, es decir que he troceado el programa político en, pues, igual 1000 trozos. No sé el número concreto, pero serán más de 1000 trozos seguramente. Y cada uno de esos 1000 trozos los he transformado en un vector, es decir que he transformado un PDF, un programa político, en más de 1000 vectores. Y esos 1000 vectores los he guardado en la base de datos de Quadrant, ¿vale? Si nos vamos aquí a Quadrant, tengo aquí diferentes colecciones, una colección por cada partido político, y si por ejemplo vamos al PSOE, pues cada rectángulo de aquí pues es uno de esos trozos. Por ejemplo, este trozo de aquí pues es el vector que representa este texto, ¿vale? No aparece aquí el vector, pero sí que nos aparece la dimensión del vector. En este caso tiene una longitud de 1536 dimensiones. Por eso os decía que realmente no podemos... Esto no podemos dibujarlo en una pantalla porque 1536 dimensiones, pues hay que imaginarse ese espacio vectorial. Como veis, pues aquí están todos los trozos, son un montón de trozos. O sea, no los he visto todos, pero aquí si hiciéramos scroll, podríamos tirarnos toda la tarde viendo todos los trozos en los que se ha troceado y almacenado el programa electoral del PSOE. Además de lo que es el contenido en sí, pues también guardamos una serie de metadata, como por ejemplo la página
del PDF que contiene ese trozo de texto, ¿vale? Para siempre saber cada trozo de texto que hay en la base de datos, pues a qué página del PDF corresponde. Porque, como hemos visto antes, Chat23J no solo te genera la respuesta, sino que al final de la respuesta, después de hacerte ese resumen, te dice en qué páginas del programa electoral, mira, te dice respuesta generada a partir del contenido de las páginas 166, 169 y 170 del programa del PSOE, por si quieres irte al PDF del programa electoral del PSOE y leerte el texto completo, ¿vale? Entonces, por eso es necesario que en la base de datos pues guardemos como metadata ese contenido, ¿no? El de la página en la que se hace mención a ese texto de ahí. Como os decía, al final, este trabajo que hice de vectorizar los programas políticos no forma parte de lo que es el código de la aplicación web, ¿vale? Porque es un trabajo que tenía que hacer previo a la aplicación web. Eso lo que hice fue, pues tengo por ahí otro script que se encarga de coger todos los PDFs y vectorizarlos. Bien, una vez tenemos esa base de datos de programas políticos vectorizados, el funcionamiento para extraer los trozos relevantes, que al final extraer los trozos relevantes es, de todos los trozos que vemos en la colección del PSOE, por ejemplo, ser capaz de identificar los 3-4 trozos que más relación tienen con la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero que hace el código es vectorizar la pregunta. En este caso, la pregunta era la de qué medidas van a tomar para garantizar el pago de las pensiones. Pues esa frase la transformamos en un vector, que sería, pues, coger y en vez de león, que es el último que hemos puesto, ponemos aquí la pregunta y esto nos la transforma en un vector. Es decir, es lo mismo vectorizar una palabra que vectorizar una cadena de palabras. Entonces lo que hace el código es vectoriza la pregunta y entonces, como ya tenemos la pregunta vectorizada y tenemos todos los trozos de texto que forman parte del programa electoral vectorizados, simplemente buscamos los vectores más próximos a la pregunta. Es decir, imagínate que fuera un espacio de 2 dimensiones. Pues tenemos el puntito, que es la pregunta, y tenemos miles de puntitos alrededor, que cada puntito es un trozo de texto del programa electoral. Pues lo que se encargaría el código de hacer es buscar los puntitos que están más cerca de la pregunta, porque esos van a ser los trozos de texto que semánticamente van a ser más similares a la pregunta. Y los trozos semánticamente más similares, pues probablemente serán los trozos en los que se hace referencia al tema de las pensiones en este caso. Entonces, esa es la forma en la que buscamos los extractos o trozos relevantes. Y de esa forma, pues tenemos ya todos los ingredientes para poder formar el prompt. Es decir, resumiendo el proceso y ahora sí leyéndolo de izquierda a derecha. El usuario introduce el input, que es la pregunta y el partido político. Con estas dos informaciones, lo que hacemos es buscar los trozos relevantes del programa político del partido que ha introducido el usuario. Es decir, la pregunta la utilizamos para buscar los trozos semánticamente similares y el partido político lo utilizamos para buscar únicamente en la colección del PSOE, porque obviamente en el programa electoral del PP también habrá trozos semánticamente similares con la pregunta que hemos introducido, pero no nos interesan. Solo nos interesan los que hay dentro del PDF del PSOE. Una vez que tenemos esos trozos relevantes del programa político, ya tenemos los 3 ingredientes necesarios para poder formar el prompt, que son pregunta, partido y los trozos relevantes. Con esos 3 ingredientes generamos el prompt y ese prompt se lo pasamos a OpenAI utilizando el modelo 3.5 que nos genera una respuesta que es la que enseñamos en la página web. Y ese es el resumen, ese es el funcionamiento básico de la inteligencia artificial que hay detrás de Chat23J. Como os he comentado antes, lo que es el código de la aplicación web está disponible en GitHub, pondré un enlace al repositorio en la descripción. Y no quiero ahora explicaros pues todo el código, pero sí que quiero comentar algunas cosas, ¿vale? Como veréis, el código pues no tiene muchas líneas, son 105 líneas de código y estoy utilizando un framework que se llama LangChain, ¿vale? Lo veréis aquí al principio del código. LangChain es un framework muy útil a la hora de construir aplicaciones de inteligencia artificial como estas, ¿vale? Al final, si quieres construir una aplicación web que haga uso de algún modo de lenguaje, como GPT o cualquier otro, pues, y si lo estás desarrollando en Python, sobre todo, utilizar un framework como LangChain te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque tiene ya integraciones con todas las bases de datos de vectores que existen en el mercado. También te ayuda mucho a la hora de construir el prompt dinámicamente. Como hemos visto antes, aquí tenemos una template, ¿vale? Que es esta de aquí, donde yo, dentro de la template se ponen las variables entre corchetes y luego por ahí tiene funciones para construir el prompt en base a esta template y en base
a las variables que correspondan. Es decir, obviamente podría desarrollar esta aplicación sin este framework, directamente utilizando la API de OpenAI, directamente conectándome a la base de datos que he elegido, la de Quadrant, pero utilizar LangChain tiene una serie de ventajas. Tampoco quiero explicaros todas las ventajas, porque de momento tampoco es que sea un gran experto en LangChain, estoy aprendiendo, pero por ejemplo una ventaja es que si yo quisiera cambiar el modelo de lenguaje que utiliza la aplicación y en vez de utilizar el modelo de lenguaje de OpenAI, quisiera empezar a utilizar el modelo de lenguaje de Google, porque imagínate que en un futuro pues Google saca un modelo de lenguaje mucho más potente que el GPT, pues esta línea de código que hay aquí, que ahora mismo pone LLM, es decir, Large Language Model igual a Chat OpenAI, pues simplemente cambiando esa línea cambiaría el modelo de lenguaje que está utilizando la aplicación y no tendría que cambiar nada más. Si yo este código lo hubiera desarrollado sin utilizar LangChain, simplemente pues haciendo uso de las APIs de los endpoints que tiene OpenAI, pues si quisiera cambiar de modo de lenguaje, tendría que cambiar todo el código para adaptarme a la API de Google, ¿vale? Esto al final genera como una capa de abstracción por encima del modelo y hace que sea muy flexible y que puedas incluso combinar diferentes modelos de diferentes empresas, ¿vale? Así que si quieres empezar a construir aplicaciones de temas de inteligencia artificial utilizando modelos de lenguaje, te recomiendo que empieces a utilizar LangChain, ¿vale? También te ayuda bastante a la hora de parsear la respuesta que genera el modelo de lenguaje, porque al final el modelo de lenguaje hay veces que genera una respuesta con un formato que no es el que a ti te gustaría, sobre todo cuando necesitas que la respuesta esté generada en un formato, por ejemplo, como un formato JSON, porque ese output que te genera el modelo de lenguaje va a ser luego el input de otra función, pues LangChain te ayuda a parsear esa respuesta, quedarte con el trozo que a ti te interesa y bueno, luego también, por ejemplo, te ayuda a construir agentes, ¿vale? También te ayuda a construir memorias para construir chatbots, ¿vale? Que utilicen, que tengan memoria. Bueno, quizás grabe otro vídeo explicando cómo funciona LangChain y haciendo una pequeña guía para la gente que quiera empezar a utilizar LangChain, porque es verdad que yo, que no soy una persona técnica, pues me ha costado un poco entender bien la documentación que hay aquí y tampoco es que haya muchos cursos sobre LangChain porque es algo realmente nuevo que todavía no hay mucha gente utilizándolo. Por tanto, pues, por ejemplo, si preguntas a ChatGPT preguntas sobre LangChain, pues no te va a ser capaz de responder porque no forma parte del contenido con el que ha sido entrenado, ¿no? Pero bueno, que he dicho que grabaré otro vídeo explicando qué es esto de LangChain. Y otra cosa que he utilizado en el código, ¿vale? Que sobre todo está presente más en la parte de abajo, que pone aquí Streamlit y veis que pone st.setPageConfig y tal. Streamlit, ¿vale? Es un framework que es el que me ha permitido generar todo el front, porque yo al final lo que hice fue generar el script. Yo sé poco de código, o sea, yo sé de construir aplicaciones con herramientas no-code. De código sé lo básico de Python sobre todo, porque lo he utilizado en el pasado para todo tema de análisis de datos y pues sé escribir scripts relativamente sencillos. Entonces yo lo que hice fue escribir el script, digamos, escribí el backend de la aplicación. Entonces lo que descubrí después es que existe este framework que se llama Streamlit, que lo que te permite es convertir tu script de Python en una aplicación web metiéndole simplemente unas pocas líneas de código. Mira, por ejemplo, veis aquí justo en el ejemplo que tiene en su página web, veis como simplemente poniendo st.write y pones aquí texto, esto te genera una aplicación web en la que se muestra ese texto, ¿vale? Que en este caso es Sales Model, Si vamos a mi código, veis que pone aquí st.image y hay aquí una URL que es una imagen. Pues simplemente con esta línea de código ya lo que hace es, pues te genera esta imagen que veis aquí. Entonces todos los textos que veis aquí en la aplicación pues son estas líneas de código que veis aquí. El header, que es los programas lectores al desnudo, y luego los textos más pequeños que hay debajo. Entonces tiene diferentes módulos este framework, ¿vale? Si vais aquí a la documentación puedes ver los tipos de módulos que puedes introducir en la aplicación. Entonces, pues tiene obviamente texto, pero luego como está pensado para que construyas aplicaciones web que hacen uso de scripts relacionados con tema de análisis de datos y demás, pues tienen bastantes componentes para que el usuario pueda introducir sus inputs. Vamos a ver dónde están inputs widgets. Tienes, por ejemplo, botones, pero puedes meter también radio buttons, puedes meter selectores, que es lo que estoy utilizando yo, puedes meter sliders, ¿vale? Para que el usuario pueda introducir un valor numérico con una barra entre el 0 y el 100 en este caso.
Y es que es tan sencillo como, en mi caso, poner st.selectbox y dentro del paréntesis poner separados por comas los valores que quieres que tenga el selector, ¿vale? Es decir, estos valores que vemos que tiene este selector, pues son simplemente los valores que hay aquí separados por comas dentro del paréntesis. Y además la gracia del framework es que para guardar la selección que ha elegido el usuario, pues simplemente la podemos guardar en una variable, es decir, partido igual a st.selectbox. De esta manera, la selección que haga el usuario se guarda dentro de la variable partido y esta variable partido pues la podemos utilizar después donde queramos. Por ejemplo, ¿dónde? Pues tiene que haber por aquí una función, ¿vale? Tiene que haber por aquí una función, vamos a ver. Aquí, respuesta igual a generar respuesta question partido. Pues el partido que ha quedado guardado en la variable partido, pues simplemente se pasa como variable a la hora de llamar a la función generar respuesta que estará por ahí arriba. Vamos, en resumen, que con unas pocas líneas de código, gracias a este framework de Streamlit, pues he conseguido pasar a tener un script a tener una aplicación web, ¿vale? Si hubiera tenido que crear yo la aplicación web, es decir, este front que estáis viendo aquí, sin este framework, pues realmente no sé cómo lo hubiera hecho porque no tengo ni idea de desarrollo de frontend. Y esto es todo. La verdad que, bueno, ha quedado un vídeo largo, pero mi intención era que más o menos entendiese conceptualmente cómo funciona una aplicación de este tipo. Al final, aplicaciones como Chat23J hay un montón por internet. No sé, me viene a la cabeza siempre Chat PDF porque es una aplicación que suelo usar de vez en cuando, que básicamente es una aplicación en la que tú subes un chat, o sea, en la que tú subes un PDF y puedes hacerle preguntas a ese mismo PDF, pero hay miles de ese tipo y todas, no conozco cómo funcionan por debajo todas, pero estoy seguro que la mayoría funcionan conceptualmente como os acabo de enseñar, ¿vale? Con tema de embeddings, con tema de bases de datos de vectores, utilizando modelos de lenguaje natural en la mayoría, en el 90 y pico por ciento de los casos, utilizando modelos de GPT, en concreto el modelo GPT 3.5, que es muy barato. El modelo GPT-4 u otros modelos son bastante más caros. Y como veis, realmente no es tan complicado de construir algo así. Suena algo como muy grande, ¿no? Pero es que gracias a los desarrollos que han hecho empresas como OpenAI, construir hoy en día aplicaciones que usen inteligencia artificial por debajo, utilizando como input contenido que le proporcionas tú o contenido de tu empresa, es decir, contenido, digamos, local y no contenido que haya disperso por internet, pues construir ese tipo de aplicaciones es más fácil que nunca. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, que haya sido didáctico. Cualquier duda que tengas, puedes ponerlo en comentarios, puedes escribirme por redes sociales y nos vemos en próximos vídeos. Intentaré hacer más aplicaciones de este tipo, sobre todo para aprender a utilizar el framework LangChain, también para divulgar un poco cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, cuando tenga tiempo también intentaré grabar algún vídeo explicando cómo funciona más en detalle el framework este de Streamlit, porque creo que puede ser muy útil para los que sabéis hacer scripts de Python, pero tampoco sabéis hacer aplicaciones web así complejas. Y también intentaré grabar otro vídeo explicando cómo funciona LangChain con un poco más de calma, que bueno, que eso es un tema ya un poco más complejo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Se me había olvidado comentar una cosa que me preguntó el otro día Fran por LinkedIn, que por qué estaba utilizando Quadrant y no Pinecone, ¿vale? Recordemos que una vez que he vectorizado el contenido de los programas políticos, guardo esos vectores en una base de datos de vectores que en este caso he utilizado Quadrant, ¿vale? Veíamos aquí antes la interfaz. Vale, ¿por qué he utilizado Quadrant y no Pinecone, ¿vale? Porque la herramienta más popular yo creo que es Pinecone y de hecho es la herramienta que estoy utilizando para otro proyecto, para Equatio, ¿vale? Realmente el proyecto al que dedico la mayor parte de mi tiempo es Equatio, que es una academia de matemáticas virtual, y justamente la razón por la que para Chat23J he utilizado Quadrant es porque Pinecone tiene un plan gratuito que solo te permite crear un índice. Entonces, yo ya estaba haciendo uso de Pinecone para Equatio, entonces ya había consumido ese límite de un índice. Tengo un índice creado con ejercicios de matemáticas resueltos, entonces si quería utilizar Pinecone también para Chat23J, lo que tenía que hacer era volver a registrarme con otro email para así poder tener otro plan starter pues para poder crear un índice nuevo, ¿no? Podría haberlo hecho, pero la verdad que este límite que tienen de crear un único índice por usuario no me gustaba mucho. No me gustaba mucho porque creía que la mejor forma de almacenar la información de los programas electorales era crear un índice por partido político, que es realmente lo que he hecho en Quadrant, ¿veis? Veis que hay una colección por partido político. Realmente esto creo que es más limpio, pero no es estrictamente necesario. Es decir, podría haberme creado otra cuenta en Pinecone y tener un único índice con todos los trozos de todos los programas electorales de los partidos
y guardar dentro de los metadatos pues el partido político con el que tiene relación ese vector. Y de esa forma, a la hora de hacer las búsquedas semánticas por similaridad, pues filtrar por esos metadatos. Es decir, realmente podría haber hecho que esto funcionase teniendo toda la información de los programas en un único índice en Pinecone. Pero como me parecía más limpio tener un índice o una colección por partido político, pues lo he hecho con Quadrant. Porque Quadrant, su modelo de pricing es algo diferente. Al final también tiene un plan gratuito, tiene varios planes de pago, pero la limitación del plan gratuito no es crear una única colección, sino que tiene una limitación por uso, que realmente me parece que tiene más sentido, ¿vale? Tiene aquí pues esta limitación, pues tiene de disco te deja 20 gigas y memoria RAM te deja pues 1 giga. Entonces puedes crear las colecciones que quieras mientras no superes estos límites de uso. Entonces en mi caso, mira, no los he superado, estoy en el RAM 17%. Entonces pues simplemente por eso he utilizado Quadrant, porque al final LangChain, que es el framework que he utilizado, tenía conexión tanto con Quadrant como Pinecone. A nivel de funcionalidad, de potencia, pues no sé realmente qué diferencias hay entre Quadrant y Pinecone, pero simplemente el plan gratuito de Quadrant se adaptaba mejor a mis necesidades que el plan gratuito de Pinecone.